La lluvia había comenzado temprano por la tarde, como un susurro triste, golpeando los vidrios sucios de las ventanas, pero ahora, a las 11:30 de la noche, se había convertido en un rugido, un diluvio que no parecía querer acabar, como si el cielo estuviera tratando de lavar de la tierra todas las penas acumuladas. Judith se sentó en el borde de la cama que compartía con su hija, con la espalda encorvada y los codos sobre las rodillas. Sus ojos estaban fijos en la mesa de la cocina, donde los sobres abiertos formaban un campo de batalla de cuentas vencidas. Luz, de agua, alquiler, todos gritaban lo mismo. Última oportunidad, aviso de corte, notificación final. Una bombilla amarillenta colgaba del techo, lanzando su luz tenue sobre las lágrimas que corrían silenciosas por el rostro de Judith. No lloraba ruidosamente, ya no, aprendió a llorar sin sonido, para no despertar a Maria. Mamá, murmuró una vocecita somnolienta. Desde la cama, Judith dio un respingo, limpiándose el rostro con la manga del suéter. Duerme, mi amor, susurró. Mamá solo está organizando unas cosas. Estás llorando otra vez. Ella apretó los labios. Tragar las emociones era ya un acto reflejo. No, princesa, es solo el ruido de la lluvia. Me pone nerviosa. ¿Quieres que te haga piojito? Judith sintió que algo dentro de ella se rompía. Una niña de 8 años ofreciéndole consuelo a su madre. No hace falta, corazón, mañana tienes escuela. Duerme, pero mis zapatos están rotos. El agua va a entrar. Judith cerró los ojos por un instante, como si eso pudiera detener el dolor. Mañana veremos qué podemos hacer. Sabía que era mentira. No había dinero, no había siquiera esperanza. Esperó hasta oír la respiración suave y acompasada de Maria antes de levantarse en silencio. Caminó hasta la sala, donde un crucifijo colgaba en una pared desconchada. Se arrodilló en el piso frío, las manos temblorosas entrelazadas, los labios secos. Dios mío, empezó con voz apenas audible. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que hay gente peor que yo. Pero, ¿hasta cuándo? Los sollozos brotaron desde lo más profundo de su pecho, ahogados por las manos que cubrían su rostro. No, quería que Maria la oyera. ¿Hasta cuándo voy a seguir sola? Susurró entre llantos, sin poder darle a mi hija ni siquiera unos zapatos sin agujeros. Ella merece tanto más. Judith levantó el rostro hacia el techo, como si pudiera ver más allá de las paredes, hasta el mismo cielo. Y yo solo quisiera que alguien me viera, que viera a la mujer que soy, que me abrace cuando ya no pueda más, que comparta esta carga conmigo. Un trueno sacudió la casa. Judith se encogió, frotándose el rostro con desesperación. Volvió al cuarto, se agachó junto a la cama y besó la frente de Maria. Perdón, mi amor, susurró. Perdón por no poder darte la vida que mereces, pero te lo prometo, no voy a dejar de intentarlo. Dios va a ayudarnos. Se acostó en el viejo sofá de la sala, se tapó con una manta llena de remiendos y cerró los ojos, más agotada que dormida, pero la tormenta no cesaba, y el estruendo que vino después no era solo el de la lluvia, era algo más, un sonido nuevo, agudo y desesperado, rompió el ritmo de la noche. Gritos. Judith se incorporó de golpe, el corazón en la garganta, se acercó a la ventana, sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, tardaron unos segundos en enfocar la escena. La calle, donde normalmente pasaban niños en bicicleta, ahora era un río, y en medio del agua, un coche negro de lujo, casi completamente sumergido, se tambaleaba en la corriente. Dentro, un hombre golpeaba el vidrio y gritaba con desesperación. Dios mío, sin pensarlo, corrió hacia la puerta. Mamá, gritó Maria desde el cuarto. ¿A dónde vas? Quédate ahí, no salgas. Judith salió a la galería. El agua ya estaba subiendo por los escalones. Vio al hombre forcejeando con la puerta del auto, empapado hasta el pecho. ¿Está bien?, gritó ella, y forzando la voz sobre el rugido del agua. El coche murió. No puedo salir. Judith dudó, solo por un segundo, luego bajó un escalón, otro. El agua helada le llegaba hasta la cintura, extendió la mano. Venga, agárrese. El hombre, de traje empapado, se sujetó con fuerza. Era alto, más de lo que ella imaginaba. Tenía el cabello canoso, cortado con perfección de revista, pero lo que más la impactó fue su mirada, no de arrogancia, sino de terror. Ella tiró de él, paso a paso,
cuidando no resbalar. El suelo bajo el agua era traicionero, una piedra aquí, un hoyo allá. Judith conocía cada centímetro del terreno. Él no. Cuando por fin llegaron a la galería, el hombre se dejó caer contra la pared, jadeando. «Gracias», empezó a decir, pero Judith lo interrumpió. «Después me da las gracias. Ahora entre». Antes de que se enfríe más, él entró en la casa. El aire adentro era cálido en comparación. Olía a café viejo y humedad. María asomó la cabeza desde el cuarto, los ojos como platos. «¿Quién es ese señor?». Judith abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. «Es alguien que necesitaba ayuda. Ve a buscar la ropa de tu tío, la que dejó la última vez». «Anda». María desapareció. El hombre miraba todo con fascinación. La cocina estrecha pero ordenada, la cruz en la pared, las fotos de María pegadas con imanes a la vieja heladera. «Soy Paulo Ferraz». Judith asintió. «Judith. ¿Y ella es mi hija?» «María. Mucho gusto, señorita María», dijo Paulo con una pequeña reverencia. La niña rió. «Habla como la gente de la televisión». «Mamá». Judith se ruborizó. «Ve al cuarto, María. Voy a ver si hay ropa seca para el señor Paulo». Cuando se quedaron solos, el silencio cayó pesado. Paulo, acostumbrado a manejar salas de reuniones multimillonarias, y se sentía fuera de lugar en esa casa humilde. Judith, por su parte, no sabía por qué había arriesgado su vida por un completo desconocido. «¿Viven solas aquí?», preguntó Paulo. Ella lo miró de reojo. Su expresión se cerró. «Sí, solo nosotras». «Perdón, no quise ser entrometido, es solo que no es común encontrar gente tan generosa. Usted arriesgó su vida por un extraño». Judith no respondió de inmediato. Lo observó con atención, como si intentara medir si esas palabras eran sinceras. «En mi barrio nos ayudamos, más aún en una situación como esta». «Yo no lo habría hecho», admitió Paulo con una franqueza que lo sorprendió a sí mismo. Judith alzó una ceja, como dice, «No antes de hoy». Judith no sabía qué responder, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había cambiado. Apenas la lluvia golpeaba el techo, incansable, pero dentro de la casa, una historia nueva comenzaba a germinar. En silencio, el sonido de la lluvia seguía incesante, golpeando el techo de lámina como una batería sin descanso. Paulo se frotaba los brazos, intentando entrar en calor. La ropa mojada se pegaba a su piel como una segunda piel helada. Judith volvió del cuarto con un conjunto de ropa sencilla, unos jeans gastados y una camiseta de algodón gris. «Es de mi hermano Jorge», dijo. «Tal vez le quede un poco ajustado, pero es lo único seco que tengo». «Está perfecto, gracias», respondió Paulo, aceptando la ropa con una inclinación de cabeza. «El baño está ahí», indicó ella, señalando una pequeña puerta junto a la cocina. Paulo entró al baño y cerró la puerta tras de sí. Se quedó quieto por un momento, observando el espacio reducido, los azulejos agrietados, el espejo empañado, un balde bajo el lavamanos, un jabón usado partido por la mitad, una toalla remendada. No estaba acostumbrado a esas cosas. Su baño tenía calefacción, aromatizantes electrónicos y luces LED que cambiaban de color. Sin embargo, le parecía más real. Se quitó el traje empapado, que cayó al piso con un sonido pesado. Mientras se cambiaba, pensaba en lo surrealista de la situación. Hacía 2 horas estaba al teléfono con un cliente en Nueva York, hablando de cifras, contratos y plazos. Ahora estaba en la casa de una mujer que apenas conocía, con agua hasta las rodillas y la garganta hecha un nudo. Cuando salió del baño, Judith estaba preparando algo en la cocina. El olor a café recién hecho flotaba en el aire, cálido y reconfortante. María se asomó desde el marco de la puerta, observándolo con una mezcla de curiosidad y emoción. «¿Te cambiaste?», preguntó la niña, como si fuera un juego. «Sí, señorita», dijo él con una sonrisa, «y debo decir que la camiseta de tu tío es muy cómoda». María soltó una risa tímida y se escondió de nuevo. «Puedes sentarte si quieres», dijo Judith sin mirarlo directamente. «El café no es gran cosa, pero está caliente. Créeme, es más de lo que esperaba esta noche». Se sentaron en silencio. Paulo observó la casa. Paredes con pintura desconchada, una mesa de formica, muebles antiguos pero limpios. En la pared, una foto de María vestida de princesa, sonriente,
aferrada a un globo rojo. ¿Siempre viven solas tú y María? Judith dudó. Sí. El padre se fue cuando supo que yo estaba embarazada. No volvió más. Paulo bajó la mirada. Lo siento. No te preocupes, respondió ella, cortante. Aprendimos a vivir sin él. El silencio volvió incómodo. Paulo notaba que cada palabra que decía parecía rozar una herida mal cerrada. ¿Y tú?, preguntó Judith, de pronto. ¿Qué hacía un hombre como tú con ese coche en una zona como esta, en medio de una tormenta? Paulo suspiró. Tuve una reunión fuera de una constructora. Judith lo miró con una ceja arqueada. Construcción, parece más abogado o político. Paulo rió por primera vez en mucho tiempo. Lo tomo como un cumplido. Ella no respondió, pero el café pareció saberle menos amargo. ¿Y tú? ¿Qué hacías antes? Trabajaba en una tienda de ropa. Despidieron a todo el personal cuando la vendieron. Desde entonces, nada estable. ¿Cuánto tiempo llevas sin empleo? 8 meses. Con suerte, limpio casas o cuido niños algunas tardes. ¿Y el gobierno? ¿Ayudas? Judith lo miró como si acabara de decir algo absurdo. El subsidio dura poco, y siempre hay alguien con más papeles o mejores contactos. Paulo asintió. Sabía de lo que hablaba. En su empresa, muchos puestos se asignaban por recomendación. Tu hija es increíble, dijo. Tiene algo especial. ¿Es todo para mí?, respondió Judith, y por primera vez su voz se suavizó. Paulo se recostó ligeramente en la silla, contemplando a la mujer que tenía frente a él. No llevaba maquillaje, tenía ojeras profundas, las manos resecas, la expresión cansada, pero había en ella una dignidad inquebrantable. ¿Sabes?, dijo de repente, en mi casa, nadie me espera. Nadie pregunta cómo fue mi día. Judith lo miró, sorprendida. ¿No tienes familia? Mis padres murieron hace años, estuve casado, me divorcié, sin hijos, y amigos, socios, colegas, gente que me sonríe en los eventos y me olvida al día siguiente. Judith lo estudió un momento. Estaba tan fuera de lugar en su pequeña cocina que parecía una figura de otro mundo. Entonces, ¿qué haces con todo ese dinero? Trabajo, viajo, compro cosas que no necesito, lleno el tiempo. Ella soltó un suspiro. Suena triste. Lo es, admitió Paulo. Una ráfaga de viento golpeó las ventanas. Judith miró el reloj de la pared. María tiene que dormir. ¿Te importa quedarte en el sofá esta noche? La calle no está transitable y con esa lluvia. Por supuesto, ya me has salvado la vida, o no voy a exigir comodidades. Judith fue a buscar una manta. Al entregársela, sus dedos se rozaron brevemente. Paulo sintió un pequeño sobresalto. Ella también, pero ninguno dijo nada. No andes sin camisa por la casa, advirtió Judith mientras se alejaba. Y ni una sola mala palabra delante de María. Paulo sonrió. ¿Entendido, jefa? La vio desaparecer en el pasillo, y por un momento, el silencio le pareció menos denso. Se recostó en el sofá, cubriéndose con la manta. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la casa, algo había cambiado. Una semilla, un inicio. Cerró los ojos, y por primera vez en años, no le importó no estar en su cama de hotel 5 estrellas. A la mañana siguiente, Paulo se despertó con un dolor en el cuello que jamás había sentido. El viejo sofá, aunque limpio y ordenado, no tenía nada que ver con su cama ortopédica de colchón importado. Se incorporó lentamente, sintiendo cada hueso protestar. El sonido de la lluvia seguía, más suave, pero constante. Desde la cocina llegaba el aroma de café recién hecho. Se puso de pie, caminó descalzo hasta la puerta de la cocina y se detuvo en silencio. Judith estaba de espaldas, moviéndose con sigilo para no hacer ruido. Llevaba el cabello recogido en un moño desordenado y una camiseta vieja que decía «Café y fe». Se notaba cansada, pero cada gesto suyo tenía una precisión familiar, como si llevara años perfeccionándolo. «Buenos días», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. Ella se sobresaltó, casi dejando caer la olla donde hervía el agua. «Me asustaste. Lo siento. ¿Dormiste bien?» Paulo miró el sofá, luego a ella, y sonrió con ironía. Digamos que fue una experiencia nueva. Judith le sirvió una taza en una de las tazas desparejadas del estante. «Toma, no hay leche, pero el café es fuerte». Él dio un sorbo. Esperaba algo ralo y amargo, pero para su sorpresa, era sabroso.
con cuerpo y un toque dulce. Está excelente, dijo sinceramente. Mi abuela me enseñó, ella me crió, y tus padres murieron cuando yo era niña. Un silencio cargado se instaló por un instante, pero fue interrumpido por la aparición de María, en pijama, con los ojos aún pegados por el sueño. Buenos días, mamá. Señor Paulo. Buenos días, princesa, dijo él, haciendo su ya clásica reverencia. María soltó una risita. Vas a desayunar con nosotras, si tu madre me deja. Judith le dirigió una mirada fingidamente severa. Claro que puede, pero hay reglas en esta casa. Reglas, sí. Nada de malas palabras, nada de andar sin camisa. Y si te quedas más tiempo, colaboras. ¿Colaboró? Lavar platos, barrer, lo básico. Paulo la miró con incredulidad. Tareas domésticas. No sé si estoy calificado. Todo el mundo puede aprender. Tengo manos manicuradas. Judith, bromeó él, mostrando las palmas. Pues ya es hora de que esas manos hagan algo útil. Después del desayuno, pan con margarina y café, María se sentó a ver dibujos animados en una televisión antigua mientras Judith recogía los platos. Paulo se levantó instintivamente para ayudar. Te dije que aquí se colabora. Sí. Señora, tomó un plato, lo llevó al fregadero y se quedó mirándolo como si fuera un artefacto alienígena. Judith lo notó y se acercó. Nunca lavaste un plato, ¿verdad? No. Ella suspiró. Dame tu mano. Paulo extendió la mano como un niño. Judith colocó la esponja en su palma. Así, primero enjabonas bien, empezó a explicar, oyendo sus movimientos. Luego enjuagas con agua corriente. Paulo se concentró como si firmara un contrato millonario. Cuando terminó el primer plato, la miró, esperando evaluación. Perfecto, dijo Judith. Sin sarcasmo, Paulo sonrió, sorprendido por la satisfacción que le provocaba ese pequeño logro. Desde la mesa, María observaba fascinada. Mamá, el señor Paulo no sabe lavar platos. Judith la miró con fingido reproche. María, no pasa nada, rió Paulo. Tiene razón, hay muchas cosas que no sé hacer. ¿Cómo qué? Preguntó la niña, genuinamente curiosa. No sé cocinar, no sé planchar, o no sé barrer. María abrió los ojos como platos. Pero si eres grande, ¿cómo comes? Compro comida o voy a restaurantes. Todos los días. Paulo asintió. María miró a su madre, incrédula. Mamá, ¿será que él sabe hacer algo? Judith no pudo evitar reír. Y Paulo también, por primera vez en años, se rió de sí mismo sin sentirse juzgado. Tu hija tiene razón, dijo él. No sé hacer casi nada útil. ¿Pero construyes edificios? Intervino Judith. Sí, pero eso no me alimenta si estoy solo en una cocina. El resto del día transcurrió lento pero cómodo. Afuera, la lluvia persistía y la calle seguía siendo un río. Paulo revisó su celular. Sin señal, tampoco había internet. Judith aprovechó para ordenar un poco mientras Paulo leía cuentos. Con María, no se sentía incómodo. Al contrario, algo en esa rutina le resultaba extrañamente reconfortante. Cuando Judith lo vio sentado en el suelo, con María sobre sus piernas, leyendo en voz alta una historia sobre un perro mágico, sintió algo cálido en el pecho. No lo conocía, no realmente, pero había en él una ternura que no esperaba. ¿Cómo te sientes sin tus reuniones y tus trajes caros?, preguntó esa tarde mientras ambos tomaban café en la galería. Paulo miró la lluvia que ahora caía con menor intensidad. Curiosamente, tranquilo, eso no suena a ti. No sé exactamente quién soy fuera del trabajo. Judith, tal vez esté empezando a descubrirlo. Judith lo miró de reojo. Había algo en su forma de hablar que la desarmaba poco a poco. Una mezcla de fragilidad y sinceridad que rompía sus defensas. ¿Siempre hablas así?, preguntó ella. Así como si cada palabra fuera parte de un discurso de película. Es la costumbre, sonrió, pero contigo no me sale fingir. Ella desvió la mirada, incómoda, pero el corazón le latía más fuerte. Por la noche, Judith preparó arroz con huevos y un poco de frijoles. Era lo último que quedaba en la despensa. Paulo insistió en ayudar. Quiero aprender. Judith le enseñó cómo picar cebolla. Él lloró más que la cebolla. ¿Por qué no me dijiste que era tan letal? ¿Eso es experiencia?, rió ella. Todo buen cocinero ha llorado por una cebolla. María, desde la mesa, comentó,
Parece que el señor Paulo está aprendiendo rápido. Tengo la mejor maestra, dijo él, mirando a Judith. Ella se sonrojó levemente y bajó la mirada. Durante la cena, rieron. Hablaron de cosas simples y por un momento, ninguno de los tres pensó en la tormenta, en las cuentas sin pagar o en los edificios por construir. Solo eran una mujer, su hija, y un hombre que empezaba a entender lo que realmente importaba. Antes de irse a dormir, Paulo se quedó unos minutos más en la galería. La lluvia había parado, la calle seguía intransitable, pero el cielo mostraba señales de calma. Judith salió con una manta sobre los hombros. Parece que mañana bajará el nivel del agua. Eso significa que tendré que irme. Sí, supongo. Ninguno de los dos dijo nada más. Solo se quedaron ahí, en silencio, escuchando los últimos suspiros de la tormenta, y sin que se dieran cuenta, algo había cambiado, un lazo, una grieta en sus mundos separados por clase y circunstancias, un puente invisible que no sabían que estaban construyendo. A la mañana siguiente, Paulo fue el primero en despertar. El sofá ya no se sentía tan incómodo, o quizás era que él mismo había cambiado. Caminó en puntas de pie hasta la cocina y, por un instante, se quedó de pie en silencio, mirando el entorno como si fuera la primera vez. El refrigerador ruidoso, las tazas desparejadas, el sol colándose tímidamente por la ventana manchada. Todo era tan diferente a su vida habitual, pero de alguna forma, más real. Judith apareció minutos después, con el cabello todavía alborotado por el sueño. «Te levantaste antes del café. Eso sí que es raro». «Quería intentarlo», respondió Paulo, con una sonrisa culpable. «¿Intentar qué? Hacer café». «Exacto». Judith se rió, sincera. «Dios nos proteja». La primera lección no fue gloriosa. Paulo derramó el agua, se quemó los dedos y puso el doble de café del necesario. Judith lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una ceja alzada. «¿Eso es café o alquitrán?» «No lo sé. ¿Quieres probarlo?» «Prefiero conservar la lengua». «Gracias». Anotado. Lección 1. Menos café, más agua, y no tocar la olla sin agarradera, añadió ella, señalando los dedos enrojecidos de Paulo. María apareció justo. En ese momento, aún en pijama, y olfateó el aire. «¿Qué es ese olor raro?» «Tu mamá me está enseñando a cocinar», dijo Paulo, inflando el pecho con orgullo. «Pobrecito», dijo María, y todos rieron. Después del desayuno, que consistió finalmente en pan con margarina y un café preparado por Judith, la rutina de la casa siguió su curso. Paulo quiso lavar los platos sin ayuda. Judith le dio espacio, pero lo observaba de reojo, como una madre vigilando a un hijo testarudo. «No frotes tanto, es un plato, no una mancha de petróleo», lo corrigió desde la mesa. «Lo anotaré en mi manual doméstico». «Seguro que quieres seguir aprendiendo». «Más que nunca». Judith lo miró por un instante más largo de lo necesario. Algo en la manera en que Paulo se esforzaba, incluso en las cosas más pequeñas, comenzaba a derretir el hielo que ella había levantado por años. Al mediodía, mientras María hacía tarea en el suelo del cuarto, Paulo y Judith cocinaban juntos por primera vez de verdad. Ella le enseñaba a pelar papas, lo que resultó en un corte en el dedo de Paulo, y a sofreír cebolla, sin convertirla en carbón. «¿Y tú?», preguntó Judith mientras picaban zanahorias. «Siempre viviste rodeado de lujos». «Más o menos. Mi padre tenía una empresa cuando yo era pequeño. Yo solo heredé el negocio. ¿Y tu madre? Siempre ocupada. Viajes, eventos. Era más fácil que me cuidara una niñera. Debe haber sido solitario». «Lo fue, aunque en ese momento no lo entendía. Me parecía normal que nadie preguntara cómo me fue en la escuela o que nadie me abrazara cuando tenía miedo». Judith dejó de picar por un segundo. «Lo siento». Paulo la miró con una media sonrisa triste. «No, tienes que disculparte. Solo me di cuenta de eso ahora. En esta casa, todo es distinto. No es nada del otro mundo», respondió Judith, volviendo a su tarea. «Solo somos una familia normal». «No, Judith, es mucho más que eso. Aquí hay amor en cada rincón, en el café, en las fotos en la nevera, en cómo le hablas a María, en cómo me estás enseñando a vivir». Ella no supo qué responder. Las palabras le tocaron una fibra que creía enterrada. «¿Y tu matrimonio?», preguntó sin pensarlo.
Paulo respiró hondo. Nos casamos jóvenes, éramos una pareja bonita en las revistas. Ella era modelo, yo el heredero, pero no había nada real entre nosotros, solo apariencia. Duramos 5 años, y 5 años de silencio. ¿Y por qué no tuvieron hijos? Porque ella no quería, y yo no insistí, no me sentía listo. O tal vez no quería traer a un niño a un hogar tan vacío. Judith asintió, se sintió conectada a él de un modo que no podía explicar. Había algo profundamente humano en su vulnerabilidad. Esa tarde, mientras María descansaba, Judith y Paulo compartieron un té en la galería. El cielo se había aclarado, pero la calle seguía llena de barro. Tal vez mañana ya puedas salir, dijo Judith, sin mirarlo. Sí, supongo que debo volver a mi mundo. Tienes cosas que hacer, gente que depende de ti, y tú no necesitas a alguien. Yo aprendí a no necesitar a nadie. El silencio se volvió espeso. María me preguntó hoy si yo quería que tú fueras su papá, dijo Judith de repente. Paulo la miró con asombro. ¿Y qué le dijiste? Que eso no era tan simple, que a veces las personas van y vienen, y que no todas las promesas se cumplen. ¿Y tú, qué pensarías si yo quisiera quedarme? Judith lo miró a los ojos. Su mirada era una mezcla de miedo, esperanza y cautela. Pensaría que te vas a arrepentir cuando el agua se seque y recuerdes quién eres. ¿Y si me gusta más quién estoy siendo aquí? Ella no respondió, solo bajó la mirada. Esa noche, cuando Judith fue a apagar la luz del cuarto, María la detuvo. Mamá, sí, el señor Paulo se va a ir mañana. Creo que sí, mi amor. María se quedó en silencio, luego murmuró, yo no quiero que se vaya. Judith tragó saliva. Yo tampoco, y en ese momento entendió lo profundo que el extraño había calado en sus vidas. No era solo un huésped, era una pieza que faltaba hacía tiempo, una pieza que, por primera vez, deseaba conservar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba débil a través de las nubes, pintando las paredes descascaradas de la casa con una luz dorada y suave. Era la primera vez en días que no se escuchaba el rugido constante de la lluvia. Paulo se despertó con el sonido de cubiertos, risas y pasos pequeños sobre el suelo de cemento. Se incorporó, estirándose, y caminó hasta la cocina, aún con la manta sobre los hombros. Allí estaban Judith y María, preparando el desayuno. María intentaba romper un huevo sin destruirlo por completo. Judith la ayudaba con paciencia. Buenos días, durmiente, dijo Judith, sin volverse. Hoy no me despertó el sonido de la tormenta. Algo extraño está ocurriendo. El cielo nos dio una tregua. ¿Y el desayuno? Hoy tú haces el café, respondió Judith, con una sonrisa traviesa. Paulo fingió horror, pero obedeció. Esta vez no se quemó, no hizo alquitrán. Incluso recibió un elogio sincero de María. ¿Mejoraste? Un montón. Los 2 días siguientes se deslizaron como páginas de un libro que uno no quiere cerrar. Paulo empezó a sentirse parte de algo, participaba de las tareas domésticas sin torpeza, se acostumbraba a los horarios de la casa, incluso se divertía viendo dibujos animados con María después del almuerzo. Le leía cuentos antes de dormir, lavaba los platos sin que se lo pidieran y, por las noches, se quedaba conversando con Judith en la galería mientras compartían un té improvisado. ¿Siempre fuiste tan formal?, le preguntó ella una de esas noches. ¿Formal? Sí, dices, por favor, hasta para pasarla. Sal, es probable. Fui criado para no incomodar. Y no estás incómodo aquí. No, estoy tranquilo. ¿Cómo no me sentía en años? Judith lo miró, intentando convencerse de que no era una ilusión. No te acostumbres, murmuró. ¿A qué? ¿A esto? ¿A nosotras? ¿Por qué no? Porque no perteneces a este mundo. Y tarde o temprano vas a recordarlo. Paulo guardó silencio. Le dolía, pero no podía negar que algo de verdad había en sus palabras. Al tercer día, el agua de la calle había bajado lo suficiente como para dejar ver el asfalto, aunque cubierto de lodo y escombros. El coche de Paulo seguía semi-hundido y cubierto de ramas, pero al menos ya no parecía a punto de ser arrastrado por la corriente. Judith lo observó por la ventana, con una sensación agridulce en el pecho. El final de aquella pequeña burbuja se acercaba. Hoy puedes irte, dijo, entrando a la sala con una taza de café. La calle ya está transitable.
Paulo tomó la taza y la sostuvo sin beber. ¿Quieres que me vaya? No es cuestión de querer, es lo que debe pasar. ¿Por qué? Porque tienes una vida, Paulo, una empresa, una casa, reuniones. No puedes quedarte aquí jugando a la familia. ¿Eso piensas que hice? Judith tragó saliva. No lo digo por mal, solo fue un momento fuera del tiempo, un respiro. Pero no es real, fue real para mí. Ella no respondió, dio media vuelta y empezó a doblar la manta del sofá. ¿Puedo llamarte?, preguntó él de pronto. Judith se detuvo, sin volverse. ¿No tiene sentido? ¿Por qué no? Porque cuando regreses a tu mundo, ella extendió las manos hacia la casa, hacia ella misma va a aparecerte un recuerdo borroso, como un sueño raro después de una noche de insomnio. No quiero olvidarte, Judith, pero lo harás. Ella habló con una certeza que dolía. Paulo salió a ver su coche. Estaba empapado, cubierto de barro, pero milagrosamente no destruido. Llamó al seguro. Un camión de remolque vendría por él en pocas horas. Volvió a entrar. María estaba dibujando en la mesa. Al verlo, levantó la cabeza con una sonrisa amplia. «Ya, puedes irte». «Sí, princesa, te vas hoy». «Eso parece, vas a volver». Paulo se agachó a su altura. «¿Tú quieres que vuelva?» «Sí, porque tú haces reír a mamá y me lees cuentos como los papás de las películas». Paulo tragó saliva. «Voy a hacer lo posible». «Sí». María lo abrazó sin previo aviso. Él la sostuvo con fuerza. «No olvides lo que te dije», susurró ella. «Que puedes volver cuando quieras». Judith los observaba desde la cocina, con el corazón en la garganta. No podía negarlo. Algo dentro de ella pedía a gritos que él no se fuera, pero el miedo era más fuerte. Cuando el camión de remolque llegó, Paulo recogió su chaqueta, seca, pero arrugada, y miró una última vez la casa. Se acercó a Judith. «Gracias», dijo con voz baja. «Por todo». Ella asintió, sin encontrar palabras. «No voy a insistir», añadió él, «pero si alguna vez quieres que te llame, solo tienes que decirlo». Judith lo miró. Por un segundo, pareció que iba a decir algo, pero se limitó a asentir. «Cuídate, Paulo». Él cruzó la puerta. María corrió tras él hasta el portón. «Señor Paulo». Él se giró. «Sí, no te olvides de nosotras». Paulo sonrió. «Eso nunca». Se subió al coche del remolque. Mientras se alejaba, observó por el retrovisor cómo la pequeña figura de María se iba haciendo más y más pequeña hasta desaparecer por completo. Y con ella, la única sensación de hogar que había sentido en años. Las semanas pasaron lentas para Paulo, aunque su agenda dijera lo contrario. Las reuniones volvieron a llenarse de cifras, contratos o inversionistas y decisiones urgentes. Su asistente personal, Carmen, notó desde el primer día que algo en él había cambiado. «¿Está todo bien, señor Ferraz?» «Sí», respondía Paulo, siempre con la mirada perdida. La verdad era otra. El café de máquina ya no le sabía igual. Los restaurantes de lujo, donde antes se sentía en casa, le resultaban fríos y huecos. Su penthouse silencioso, con sus pisos brillantes y ventanas con vista a la ciudad, se había transformado en una cárcel de mármol y acero. Se sorprendía a sí mismo, varias veces por día, recordando el olor del arroz con ajo que Judith preparaba, la risa de María mientras leía cuentos de dragones, el sonido del agua goteando en la cocina, la luz dorada de la mañana sobre la galería destartalada y, sobre todo, la sensación de pertenecer. Tomó el teléfono al menos una docena de veces para llamar a Judith, pero siempre lo soltaba antes de marcar. ¿Qué iba a decir? «Hola, soy el tipo rico que se fue y no volvió. Perdón por haber hecho que todo pareciera un sueño». Una noche, incapaz de dormir, bajó a pie hasta el garaje de su edificio. Se sentó en el asiento del coche nuevo que había comprado para reemplazar al que quedó destruido por la tormenta. Cerró los ojos. Solo quería volver a escuchar esa voz, ver esa sonrisa, sentir esa casa que, aunque no era suya, le había dado más paz que cualquier otra cosa. 3 semanas después de haber salido de esa calle llena de barro, una llamada cambió todo. «Señor Ferraz, la señora Marluci dejó un recado», dijo Carmen con voz tensa. «Es urgente». «¿Quién?» «Una vecina de la señora Judith Santos». Paulo se puso de pie de golpe. «¿Qué pasó?» «La niña, María, está internada. Tiene neumonía. Al parecer, está grave. Judith no se ha separado de ella desde que ingresó al hospital.
¿Está sola? No necesitó escuchar más, tomó las llaves, ignoró su agenda y salió. Durante el trayecto, el tráfico se volvió invisible. Los edificios, luces y autopistas no eran más que decorado. Lo único que ocupaba su mente era la imagen de María enferma, Judith agotada, y la certeza brutal de que él no estaba donde debía estar. Cuando llegó a la Santa Casa y preguntó por María Santos, las enfermeras lo dirigieron a la sala pediátrica sin hacer muchas preguntas. Al llegar frente a la habitación, se detuvo. A través del vidrio, vio a Judith encorvada sobre la cama de hospital, sosteniendo la pequeña mano de su hija. Judith estaba irreconocible, ojeras profundas, el cabello recogido sin cuidado, la misma ropa de días. Su rostro mostraba una mezcla de miedo, amor y agotamiento absoluto. Paulo golpeó suavemente el vidrio. Ella levantó la vista, confundida. Al verlo, su expresión cambió de incredulidad a algo más profundo, más vulnerable, una mezcla de alivio y temor. «Paulo», dijo, abriendo la puerta, sin soltar la mano de María. «Vine tan pronto como me enteré». Judith quiso ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Paulo corrió a sostenerla. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?» «No lo recuerdo. No importa ahora. Lo importante es ella». Paulo miró a la niña. Estaba pálida, con la respiración débil y un catéter en la mano. Se sintió impotente, pero también furioso consigo mismo. «No estás sola», dijo con firmeza. «Estoy aquí ahora y no pienso irme». «Paulo, no tienes que». «Tengo que, porque las dejé cuando no debía, porque ustedes son lo más importante que me ha pasado, porque soy parte de esto». Judith no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en días se dejó abrazar. Pasaron esa noche juntos en el hospital. Paulo no permitió que ella durmiera en la silla incómoda. Insistió en quedarse despierto para que ella descansara, al menos unas horas. Se sentó al lado de la cama de María, tomó su mano pequeña y comenzó a hablarle en voz baja. «Hola, princesa, soy yo, el que no sabía lavar platos, el que aprendió a hacer arroz gracias a ti y a tu mamá. ¿Recuerdas?» Los monitores emitían pitidos suaves. María no respondía. «Necesito que te mejores, porque todavía me debes un dibujo, porque quiero verte correr otra vez por esa casa, porque tengo muchas historias más para leerte». En algún momento de la madrugada, María se movió levemente. Paulo se acercó, conteniendo la respiración. «Señor Paulo», susurró con un hilo de voz, «aquí estoy, no me he ido, y no pienso hacerlo». «¿Volviste?» «Volví, y esta vez es para quedarme». María cerró los ojos, sonriendo apenas, y volvió a dormirse. Cuando Judith despertó y vio a Paulo dormido, sentado junto a la cama de María, con la mano aún entrelazada con la de la niña, sintió algo nuevo, no solo alivio, no solo gratitud, algo más profundo, algo que le había parecido imposible antes: confianza. Durante los 2 días siguientes, Paulo transformó la habitación del hospital en su oficina personal. Atendía llamadas desde la sala de espera, respondía correos desde el pasillo y hacía pedidos a domicilio para que Judith comiera al menos 2 veces al día. «No puedes estar aquí todo el tiempo», le dijo ella en un momento. «¿Dónde más voy a estar? ¿Tienes una empresa? ¿Una vida?» «No, ustedes son mi vida ahora. Lo demás puede esperar». Judith quería discutir, pero no pudo. Él estaba allí, no con flores, ni con promesas vacías. Estaba presente, haciendo, cuidando, sosteniendo. Esa noche, mientras compartían un café de máquina en un pasillo desierto, Paulo la miró fijamente. «Judith, perdón, ¿por qué?» «Por haberme ido, por no haber insistido en volver, por haber tardado tanto en darme cuenta de lo que realmente importa». Ella desvió la mirada. «No te debía nada, y tampoco sabías si serías bienvenido, pero aún así, debí hacerlo». Judith tomó su mano, por voluntad propia, y la sostuvo por un largo rato. El médico llegó la tarde del tercer día con noticias alentadoras. «Los pulmones están respondiendo bien al tratamiento. Si todo sigue así, podrá tener el alta en 2 días». Judith se quebró, lloró en silencio. Paulo la abrazó sin decir nada. A veces, el amor se demuestra simplemente estando. Esa noche, ya más tranquila, Judith lo observó, mientras dormía con la cabeza apoyada contra la pared, sentado a los pies de la cama, y por primera vez en su vida, pensó que tal vez, solo tal vez,
No tendría que seguir enfrentando el mundo sola. María abrió los ojos por completo la mañana siguiente, aún conectada a los aparatos, pero con color en las mejillas y algo de luz en la mirada. ¿Dónde está el señor Paulo? Judith sonrió, aliviada por la pregunta. La niña tenía fuerzas para hablar. Era una buena señal. Fue a comprar el desayuno. Dijo que hoy probaríamos medialunas de verdad. Está cuidando de nosotras. Sí, mi amor, está aquí desde el día que llegaste al hospital. María cerró los ojos un momento. Luego murmuró: me gusta cuando está. Paulo entró justo en ese instante, con una bolsa de panadería y una sonrisa más amplia que la puerta. Buenos días, señorita, exclamó con una reverencia exagerada. Hola, ¿trajiste algo rico? Lo prometido es deuda. Y también hay jugo de naranja natural, aunque el exprimidor era más complicado de usar que mi laptop. Judith observó la escena con el corazón apretado. Ver a Paulo así, completamente entregado, natural, divertido con María, le generaba una mezcla peligrosa de ternura y miedo. No tienes que hacer tanto, Paulo, no es tanto, es lo que quiero hacer, no estás obligado a. Judith la interrumpió con suavidad. Estoy aquí porque lo elijo, porque quiero cuidar de ustedes, no hay ninguna obligación en eso. Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien eligiera quedarse. Durante los días siguientes, Paulo fue más que una presencia. Se convirtió en sostén, en rutina, en familia. Sostenía el vaso de agua para María. Le contaba historias inventadas, decoraba las paredes del cuarto con dibujos para hacer el ambiente menos hospitalario. Incluso aprendió a usar el control del monitor cardíaco para ponerle dibujos animados cuando las enfermeras no estaban. Judith lo observaba desde una esquina. No decía mucho, pero no dejaba de mirar. Había algo en la forma en que Paulo se inclinaba para abrochar la manta de María, en cómo le acariciaba la frente antes de dormir, que no se podía fingir, era real. Una tarde, María esperó que su madre saliera a buscar café y llamó a Paulo con un gesto serio. Quiero hacerte una pregunta. Dime, princesa, ¿tú quieres ser mi papá? Paulo sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué me preguntas eso? Porque eres bueno, porque te preocupas por mí, porque haces que mi mamá sonría, y porque no te fuiste. Él tragó saliva, tratando de no mostrar la emoción que lo desbordaba. Ser tu papá sería el honor más grande de mi vida, María, pero eso depende de ti y de tu mamá. Yo sí quiero. Paulo tomó su pequeña mano. Entonces haré todo lo posible para merecer ese lugar. Cuando Judith volvió, María no dijo nada, pero la mirada que le lanzó a su madre estaba llena de significado. Judith lo entendió, y el miedo se instaló en su pecho como una espina. Esa noche, mientras María dormía, Judith y Paulo compartieron un momento en el pasillo del hospital. Se turnaban para estar con la niña, pero cada vez pasaban más tiempo juntos en esos silencios, cómodos que ya no les resultaban extraños. Judith, dijo él, sin rodeos, tengo una propuesta. Ella lo miró, atenta, cuando den de alta a María. Vengan a mi casa, solo hasta que se recupere bien. Tiene que estar en un lugar limpio, con comida decente, tranquilidad. Y tú también necesitas descansar. Judith parpadeó, como si no hubiese entendido. A tu casa, sí, no por caridad, no por lástima, porque quiero cuidar de ustedes, porque quiero que estén bien. Paulo, eso no es tan simple. No estoy diciendo que se muden, solo un tiempo, hasta que esté fuerte. Pero es tu mundo, no el nuestro. Eso ya no es tan cierto. Judith se cruzó de brazos. Judith se cruzó de brazos. ¿Y después qué? ¿Nos vas a dejar en la puerta como quien devuelve un préstamo? ¿De verdad piensas que soy capaz de eso? Ella no respondió. Judith, no quiero que esto se termine. No quiero volver a mi casa sin ustedes. No quiero volver a dormir en silencio, a desayunar solo, a fingir que todo está bien cuando no lo está. Pero, ¿qué pierdes con intentarlo? Unos días, un techo, un descanso, una cocina más grande para tus comidas mágicas, una cama de verdad. Judith soltó una pequeña risa, sin querer. ¿Tienes camas mágicas también? Tengo una que está vacía hace años, tal vez esperando por ti. Ella lo miró, había algo en sus ojos, una mezcla de esperanza, vulnerabilidad y convicción. Judith no supo qué decir, pero tampoco dijo no. Al día siguiente, el doctor confirmó que María podía salir.
Debía seguir con antibióticos y reposo absoluto por al menos una semana. Mientras Judith firmaba los papeles de alta, Paulo organizaba todo para la salida. Un coche con chofer los esperaba, una habitación preparada, medicamentos listos. Judith, dijo él mientras caminaban hacia el ascensor con María en brazos, no te estoy pidiendo una decisión para toda la vida, solo unos días. Ella asintió. Estaba agotada, su hija necesitaba cuidados y, en el fondo, quería creer que algo bueno podía durar, solo hasta que ella esté bien. Aclaró, lo que ustedes necesiten. Subieron al coche en silencio. María, con la cabeza recostada en el hombro de Paulo, susurró, «Gracias por venir a buscarnos. Gracias por dejarme volver», respondió él, con el corazón lleno. Judith los miró, su hija en brazos de un hombre que 3 semanas antes era un desconocido, y por primera vez no sintió miedo, sintió hogar. El departamento de Paulo tenía una vista panorámica de la ciudad, paredes altas, obras de arte enmarcadas, electrodomésticos que respondían a comandos de voz y luces que se ajustaban con el clima, pero cuando Judith y María entraron por primera vez, lo único que sintieron fue frío, no por la temperatura, sino por la falta de vida. Todo estaba perfectamente ordenado, limpio, impersonal. El silencio era absoluto. María apretó la mano de su madre al cruzar el umbral. «Aquí vive el señor Paulo». «Sí, mi amor». «Y no tiene juguetes ni dibujos en la pared». Paulo, que las observaba desde el otro extremo del pasillo, soltó una carcajada. «No todavía, pero podemos cambiar eso. Puedo poner mis dibujos en la heladera. Puedes ponerlos donde quieras». María corrió hasta la cocina, sacó de su mochila una hoja arrugada con un corazón pintado y lo pegó con un imán en forma de estrella. El efecto fue inmediato. El lugar, aún sin cambiar nada más, ya era distinto. Judith lo notó, y por dentro, algo en ella se aflojó. Los primeros días fueron de adaptación. Paulo se tomó una semana completa sin compromisos para estar con ellas. Se encargó de preparar la habitación de María con ayuda de una decoradora, aunque fue María quien eligió cada color, cada cojín y cada lámpara. Judith, por su parte, intentaba no sentirse fuera de lugar. Lavaba sus platos, limpiaba lo que ensuciaba, cocinaba de vez en cuando como forma de agradecer, pero Paulo insistía, «No estás aquí como huésped, esta es tu casa también, por el tiempo que quieras». Un día, mientras Judith preparaba arroz con ajo, Paulo entró a la cocina con las mangas remangadas. «Hoy quiero aprender en serio». «¿Arroz?», preguntó ella, divertida. «Y lo que venga, quiero saber hacer las cosas que realmente importan». Judith le entregó la cuchara de madera. «Muy bien, aprendiz. Lo primero, no revolver como si estuvieras firmando cheques». «Recibido». Mientras cocinaban, Judith notó que Paulo era más torpe que antes, no porque no entendiera las instrucciones, sino porque cada gesto venía cargado de ansiedad, como si buscara que todo saliera perfecto. «No tienes que impresionarme, Paulo», dijo ella. De pronto, «No intento impresionarte». «Entonces, ¿qué es?» «Quiero demostrarte que puedo compartir tu mundo, no solo invitarte al mío». Judith lo miró largo, y no dijo nada, pero su silencio ya no era una barrera, era una grieta que empezaba a ceder. Una tarde, María pidió algo dulce. Judith fue hasta la despensa y encontró los ingredientes para su receta favorita. «Hoy haremos brigadeiro», anunció. «¿Eso qué es?», preguntó Paulo, intrigado. «Una cosa que va a cambiar tu vida», respondió María con total autoridad. Paulo se sumó al ritual, abrió la lata de leche condensada con torpeza, derramó granulado de chocolate sobre la encimera, se manchó las manos, pero nunca dejó de sonreír. Judith, que batía la mezcla, lo miraba de reojo, lo veía completamente entregado, sin pretensión, sin máscaras, y su corazón latía cada vez más rápido. Cuando las bolitas estuvieron listas, los 3 se sentaron en el piso de la sala, comiéndolas con los dedos, riendo como si el mundo entero se hubiera detenido allí. «Esto», dijo Paulo, con voz baja, «esto es lo que me faltaba». Judith lo miró. «¿Qué? Esto, ustedes, lo simple, lo real». Hubo un silencio breve. Luego, Paulo se puso de pie, fue hasta el mueble del comedor y sacó una pequeña cajita de uno de los cajones. Regresó, se arrodilló frente a Judith y la abrió. Un anillo simple, de oro blanco,
con una piedra pequeña. No era ostentoso, era perfecto. Judith, quiero cocinar contigo por el resto de mi vida. Quiero aprender de ti, cuidarte, reír contigo o envejecer contigo. Quiero ser el padre de María. Quiero que esta casa sea suya también. ¿Te casarías conmigo? Judith se quedó helada. María soltó un gritito emocionado. Mamá, dile que sí. Pero Judith no respondió. Se levantó y fue hasta la ventana. Apoyó la frente en el vidrio. Paulo no se movió. Esperó. Es demasiado, dijo ella, al fin, demasiado bueno. Y yo no estoy acostumbrada a que lo bueno se quede. Judith, ya perdí antes, ya confié y me rompieron. Tengo miedo. Miedo de creer que esto es real y que un día desaparezcas. Paulo se acercó despacio. No puedo prometerte que todo será perfecto, pero sí puedo prometerte que no voy a huir. ¿Qué voy a estar? ¿Qué vamos a construir esto juntos? Judith lo miró. Había lágrimas en sus ojos. No sé si estoy lista. Yo te espero, el tiempo que necesites. Ella bajó la mirada, tomó la cajita del anillo, la cerró con cuidado y la guardó en el bolsillo de su suéter. No te digo que sí, pero tampoco te digo que no. Eso es un veremos, eso es un si esto sigue siendo tan real como parece, quizá un día sí. Paulo sonrió y María aplaudió desde el sofá. Es casi un sí. Podemos celebrarlo con más brigadeiros. Los días siguientes fueron como una canción suave. Judith no respondió, aún, pero tampoco se alejó. Al contrario, cocinaban juntos, cuidaban de María juntos, reían, compartían silencios largos en la galería del apartamento como antes lo hacían en la vieja casa de barrio. Una noche, Judith tomó la caja del anillo y la dejó sobre la mesa de la cocina. Paulo la vio. Es un no. No, es un no guardes promesas en cajas. Si un día me lo vuelves a pedir, no uses palabras, solo me cocina un arroz. Si todavía me sabe como en tu casa, te digo que sí. Paulo sonrió. Hecho. Y en ese instante, ambos supieron que estaban cocinando algo mucho más grande que el arroz, mucho más profundo que una propuesta. Estaban, sin darse cuenta, cocinando el futuro. El día amaneció claro, con un sol suave y un viento tranquilo, como si hasta el clima entendiera que ese no era un día cualquiera. Desde el balcón del departamento de Paulo, el cielo de S.O. Paulo parecía más azul de lo habitual. Judith se miró en el espejo por quinta vez. El vestido blanco era sencillo, casi informal, de tela ligera y sin brillos. Lo había comprado en una tienda modesta del centro. Aún así, era el vestido más bonito que había usado en su vida. Mamá, susurró María al entrar en la habitación con un ramo improvisado entre las manos. ¿Te ves como una princesa de verdad? Judith se dio la vuelta y sonrió. ¿Y tú, mi amor? Eres la dama de honor más maravillosa del universo. María vestía de rosa claro, con sandalias blancas. Había insistido en escribir sus propios votos, aunque no entendía del todo lo que significaban y los había ensayado con la seriedad de una adulta. Abajo, Paulo ajustaba su corbata frente al espejo con una mezcla de nervios y emoción. Había elegido un traje azul oscuro, discreto, con una flor blanca en la solapa. Detrás de él, Marlucy, la vecina de Judith, ahora parte de la familia, lo miraba con ojos brillantes. Jamás pensé verte así, Paulo. Yo tampoco, respondió él, sonriendo. ¿Estás listo? Por primera vez en la vida, sí. La boda se celebró en el patio de la antigua casa de Judith, que Paulo había comprado en secreto para regalársela. Remodelada, limpia, pero conservando su alma, la casa estaba decorada con flores sencillas, luces colgantes y sillas prestadas por los vecinos. No había banquete, ni maestro de ceremonias, ni música en vivo. Solo alegría verdadera y rostros conocidos. Niños corriendo entre las sillas, señores mayores del barrio comentando cómo él, empresario de la inundación, ahora era uno más del pueblo. Cuando Judith apareció en la puerta, todos se levantaron. María iba delante, lanzando pétalos en el suelo de tierra. Paulo la miró como si viera un milagro. Y, de algún modo, lo era. Judith caminaba lento. Cada paso respondía a aquella oración desesperada que había hecho semanas atrás. La noche de la tormenta. No había sacerdote. Quien ofició fue doña Dalva, la partera jubilada del barrio, famosa por bendecir matrimonios con la misma firmeza con que daba la bienvenida a los recién nacidos. Estamos aquí no por casualidad,
dijo con voz fuerte, sino porque dos vidas que iban por caminos distintos se cruzaron en medio de una tormenta, y hoy eligen quedarse juntas, aun después de que bajaron las aguas. Judith y Paulo se miraron, sonriendo. Esta unión no se hizo con anillos caros, sino con arroz con ajo, brigadeiro y noches sin dormir en el hospital. Esta es una familia que se construyó con fe, con ternura y con paciencia. María fue llamada al frente. ¿Quieres decir algo, querida? La niña sacó su papelito y leyó en voz alta. Sin temblar, yo no sabía que quería un papá, pero ahora que tengo uno, sé que él solo estaba esperando el momento adecuado para llegar. Mamá, gracias por dejarlo entrar. Paulo, gracias por no haberte ido. La gente aplaudió, muchos lloraban. Judith secaba sus lágrimas con los dedos. Paulo tomó sus manos con firmeza. Judith Santos, dijo, tú me enseñaste a vivir. Me mostraste que el amor no es promesa vacía, sino presencia real. Prometo nunca más ser ausencia. Prometo caminar contigo en los días buenos y en los difíciles. Prometo amarte a ti y a María con todo lo que soy y hasta el fin de mis días. Judith respiró hondo. Paulo Ferraz, llegaste a mi vida en una noche de tormenta, cuando todo parecía perdido. Pensé que solo serías uno más que pasaba. Pero te quedaste, me enseñaste que incluso alguien como yo puede ser elegida, amada. Prometo cuidarte, recordarte quién eres cuando te olvides, y amarte, incluso con la camisa manchada de salsa de tomate. Las risas estallaron. Paulo también se rió, y entonces se besaron. No fue un beso largo ni teatral. Fue exacto, lleno de verdad, de gratitud, de promesa. Por un momento, todo se detuvo. El mundo pareció alinearse con ellos. Después de la ceremonia, hubo pastel de zanahoria con chocolate, jugo de caja, música en un viejo radiocasete y muchas risas. María danzaba descalza, girando su vestido como si flotara. Judith y Paulo se sentaron en la nueva galería reformada. Observándola, ¿de verdad compraste la casa? Es el único lugar donde empezó todo. No podía dejar que perteneciera a otra persona. Entonces, ahora es nuestra, de nuestra familia. Judith apoyó la cabeza en su hombro. Nunca pensé que mi oración sería respondida así. ¿Qué fue lo que pediste? Le pedí a Dios que no me dejara sola esa noche, que protegiera a mi hija, que mandara a ayudar. Paulo le apretó la mano, y él envió a un tonto atrapado en su coche. Envió exactamente a quien necesitábamos. María corrió hacia ellos. ¿Puedo dormir aquí hoy? ¿Con ustedes? Claro, mi amor, dijeron los dos al unísono. La noche cayó sobre el barrio, ahora en calma. Las luces del patio seguían encendidas. Paulo, Judith y María se recostaron en colchones en el suelo de la sala, como quien no quiere que el día termine. Afuera, el viento susurraba. No había tormenta, no había miedo, solo paz. Y así se cerraba el ciclo, de una mujer sola arrodillada, bajo la lluvia, a una familia elegida por amor. Si llegaste hasta el final, suscríbete, comparte y comenta la palabra renacer para saber que estuviste aquí.